Les damos la bienvenida a Comprensión de los Tiempos Actuales a la primera clase de Romanos explicado con el pastor Juan Marcos Perpich. Estamos muy emocionados de poder dictar esta clase y vamos a tener 19 clases de todo Romanos explicado versículo por versículo. Y pues una cosa muy importante, el pastor Juan Marcos Perpich es que él toda la vida ha enseñado Romanos, es el libro que le apasiona y cada vez que tiene la oportunidad de volver a enseñar Romanos, pues él es el número uno. Entonces, muy agradecidos por él, por su vida, por su ministerio, por su familia. Entonces, el pastor Juan Marcos, número uno, lo quiero presentar. Él ha sido nuestro pastor desde los jóvenes con mi esposo Carlos. Le damos la bienvenida al pastor Juan Marcos y a todos ustedes. Esperamos que disfruten y tomen nota de esta clase y que esta clase sea mucha bendición para sus vidas. Entonces vamos a orar antes de comenzar. Señor, gracias por este tiempo, gracias por esta clase, gracias por el libro de Romanos. Y yo te pido que bendigas a cada participante que está escuchando esta clase y que este libro sea guardado en sus corazones para su vida y que este libro sea trayendo mucha revelación. En el nombre de Cristo Jesús, bendice al pastor Juan Marcos, su vida, su ministerio y su descendencia. En el nombre de Jesús, amén. Pastor Juan Marcos, le damos la bienvenida. Entonces estamos aquí para Romanos explicado. Vamos a comenzar con la introducción. En la lista de las epístolas de Pablo, la más importante es Romanos. Romanos ha sido llamado el libro más importante de la Biblia. Si solo pudieras tener un libro de la Biblia, pues sería Romanos. Vamos a hablar sobre la iglesia en Roma. Nadie sabe cómo comenzó. La Biblia cuenta los inicios de la iglesia en lugares como Jerusalén, Antioquia, Iconio, Listra, Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, Éfeso, mas en Roma no. No tenemos ahí cómo comenzó, no tenemos de los inicios que uno fue, que habló, que oró, que Dios hizo. No tenemos esa historia en cuanto a la iglesia en Roma. Y la Biblia no nos cuenta de ningún apóstol, misionero, evangelista, quien hubiera ido allá para fundar la iglesia. Pues, y también sabemos que Pablo no fundó la iglesia y Pedro tampoco. Pues la iglesia católica tiene que Pedro comenzó la iglesia, que Pedro estuvo en Roma, pero realmente eso es históricamente muy, como decimos, muy fregado. Eso sí no tiene buena base y vamos a hablar más sobre eso más adelante. Pero bueno, el punto por ahora es que no tenemos la historia de cómo comenzó la iglesia. Lo más probable es que judíos de Roma convertidos en Jerusalén en el día de Pentecostés regresaron a Roma con el Evangelio. En Hechos capítulo 2, versículo 10, dice que había gente de todas partes, Frigia, Panfilia, Egipto, regiones de África, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Entonces sabemos que había judíos nacidos en Roma, y entonces por eso tenemos judíos romanos, y ellos estuvieron en el día de Pentecostés. Y bueno, si reciben a Cristo y regresan a su tierra, ahí comienza la iglesia. Y pues nosotros hasta tiempos modernos hemos visto esto, que uno se va a un lado,
recibe al Señor, regresa y ya comienza todo. Y bueno, lo que sí sabemos de la iglesia es que había judíos y gentiles. Digo gentiles en mayúscula. ¡Qué dicha! Gentiles. Gloria a Dios que estamos viendo el evangelio, pues al judío primeramente y también al griego. O sea, a lo griego quiere decir no gente de Grecia, sino gentiles. Gentiles quiere decir pues gente no judía. ¿Sí? Cuando decimos que uno es gentil, no se refiere a su amabilidad. No decimos muy gentil. No, es que los gentiles son realmente los que no son judíos y bien, bueno, lejos de las cosas de Dios, de su palabra, etcétera, etcétera. Qué dicha tener gentiles en la iglesia. Maravilloso cuando una iglesia pueda como alcanzar gente diferente, gente que no es como uno. Y pues realmente esto es marca, es señal de que tenemos el Evangelio, estamos predicando el Evangelio. Vamos a hablar más adelante que Pablo tenía este don de poder relacionarse con la gente, con quien fuera, que con judíos, que con gentiles, con gente que sí, con gente que no. Entonces esto, si tú puedes, por ejemplo, ir a otra región en tu país, y bueno, en Colombia tenemos regiones bien especiales, muy diversas, y pues ir a vivir y alcanzar gente en esa región, gente de la región, pues realmente es un logro. Y bueno, el corazón, amor por Jesús, que hace que uno quiera relacionarse con Raimundo y con todo el mundo. Entonces, gloria a Dios, en la iglesia en Roma hay judíos y gentiles. Y pues lo que pasa es que uno se pregunta, ¿cómo será la proporción? O sea, ¿es mayor parte judía y con unos gentiles? ¿O que esto ya ha crecido, que son muchos los gentiles y que no son ya tantos los judíos? Y entre los eruditos, pues ellos discuten, algunos dicen no, que la iglesia sí fue mayoría judía y unos gentiles, y otros dicen no, que ya los judíos son la mayoría, entonces hay que como decirles pilas con sus hermanos judíos. Pues yo sí pienso que sí fue como muchos gentiles. Bueno, eso sí sabemos de la iglesia. Ahora pasemos al tema de fecha y lugar de esta epístola. Entonces fue escrita en la primavera del año 57. 57. El año 57 después de Cristo. Y Pablo escribió a los romanos, ponle cuidado, desde Corinto. Él no está en Roma, no, está escribiendo a Roma. Y él está en Grecia, él está en Corinto y él está en camino a Jerusalén. Podemos leer de esto en el libro de los Hechos, capítulo 20. Bueno, lo que queremos enfatizar en este momento es que Pablo no había estado en Roma. Pablo no había estado en Roma cuando escribió a los creyentes en Roma. Y esto nos debería como llamar la atención porque en las otras epístolas, creo que en mayoría, bueno, él había estado allá en esos lugares, pero realmente él nunca había estado en Roma. Él había hecho 3 viajes misioneros, pero no había llegado a Roma. Siempre quería irse a Roma con esa visión misionera de llegar hasta España. Pues uno dice, pues este loco, ¿sabes qué? Si él llega a España, él es capaz de coger
así un barco a irse para las Américas. Y dice, ay, pero ¿cómo así? ¿Quién está yendo para las Américas en el primer siglo? Pues los vikingos, los nórdicos, en el primer siglo están en las partes del norte de América del Norte y uno dice, no, pues Pablo ahí de alguna manera, si hubiera llegado a España, quién sabe, ¿dónde resulta ministrando? Bueno, Pablo sí quería llegar a Roma. Y no no, aquí es donde quiero vivir, porque eso es la capital del imperio, que nota, aquí hay de todo. No, él era un paso para irse más allá. Bueno, la historia bíblica sí nos cuenta que Pablo llegaría a Roma, pero sería 3 años después de haber escrito su epístola a los romanos. Y él va a llegar, pues, en primera clase, no mentiras, él va a llegar como prisionero. Bueno, vamos a hablar más sobre estas circunstancias, que todo fue puesto por Dios, que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y entonces Pablo sí va a llegar a Roma, pero no como él originalmente pensaba, ¿no? Él va a llegar allá como prisionero. Y entonces, según la historia, no la Biblia no nos cuenta qué pasó al final con Pablo, pero sí como de la historia, de la tradición, nosotros entendemos que Pablo muere en la persecución del emperador Nerón. Algunos piensan que Pablo sí fue liberado un tiempo, pero despuésito ya otra vez lo encarcelaron y lo ejecutaron. Y es posible que él hubiera muerto ahí, crucificado y quemado ahí en las fiestas del emperador Nerón. Bueno, entonces, como Pablo no puede irse para Roma, él va a enviar la carta, que realmente en esta época una carta es un rollo. Entonces, él va a pedirle a la señora Febe. Febe es una líder, una diaconisa en la iglesia en Roma. Entonces le va a pedir el favor de llevarse este rollo a la iglesia en Roma. Romanos 16:1 a Dios cuenta de su futura, bueno, Romanos 16:1 y 2. Bien. Entonces, comentando que Pablo, si quiere irse a Roma, pues tiene que contentarse con escribir una carta. Y bueno, en esta carta él va a contar de su visita que quiere hacer a Roma, bien, y él expone verdades básicas de la fe. Si quieres anotar verdades básicas, que el libro de Romano, verdades básicas. Pienso que Pablo, que quisiera como poner las verdades básicas, pues bueno, escribe Romano. ¿A qué voy? Es que nosotros hemos de entender que Romanos es un libro de verdades básicas. Nosotros tenemos en nuestras iglesias, tenemos curso para los nuevos creyentes. ¿A quién le fascina estar con los nuevos creyentes? Creo que a todos nosotros aquí, y sé que a mi esposa le fascina estar con los nuevos creyentes. Y bueno, ¿qué enseñamos a los nuevos creyentes? Pues propongo que enseñemos Romanos. Que Romanos sea nuestro curso para los nuevos creyentes, porque en Romanos tenemos las verdades básicas de la fe. Bueno, comentemos también sobre el tema de Romanos. Tenemos la justificación del pecador, la santificación del creyente
y la glorificación del creyente, por la fe y por el poder de Dios. Vamos a estar hablando mucho sobre estos temas en Romanos, la justificación, la santificación y la glorificación. También, como para entender el tema de Romanos, es para declarar el Evangelio. Es para poner bien claro cómo llegar a ser cristiano. Si una persona nos llegara a preguntar cómo hago para ser cristiano, ¿qué le diríamos? Una persona que no sabe absolutamente nada, pero quiere ser cristiano, ¿qué le diríamos? Bueno, ¿cómo llegar a ser cristiano? Bueno, también en cuanto al tema de Romanos, tenemos la relación entre judíos y gentiles. Como tenemos esta dicha de tener una iglesia integrada, una iglesia con esta mezcla de judíos y gentiles, pues bueno, vamos a poner unas definiciones aquí, vamos a poner aquí una guía muy importante. Bueno, entonces vamos a mirar por encimita el bosquejo del libro de Romanos como abuelo de pájaro. Capítulos 1 al 8 son de doctrina. Capítulos 9 al 11 hablan sobre Israel. Y capítulos 12 a 16 tenemos la parte práctica, el estilo de vida del creyente. Bueno, ya estamos llegando casi ya a lo rico, al texto, pero primero, Romanos capítulo 1, versículo 1 al 17, donde vamos a ver como un bosquejo un poquito más detallado, el saludo, versículos 1 al 7, el deseo de visitar a los romanos, versículo 8 al 15, y el tema de la carta, versículo 16 al 17. Entonces vamos ahora a Romanos 1, versículo 1. Oremos, Padre Celestial, una vez más venimos ante ti a darte gracias por esta bendición, este privilegio de compartir, Señor, de este libro. Y pedimos que seas tú bendiciendo, Señor, todo lo que vamos a ver del texto bíblico. Y ayúdanos a tener Romanos aquí explicado y, Señor, realmente todo puesto, todo sirviendo, todo de buena edificación y preparación, Señor, para servirte de mayor manera. Te damos gracias por todo esto. Bendícenos ahora en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Romanos 1:1. Comienzo diciendo, Pablo, siervo de Jesucristo. La palabra siervo literalmente es esclavo. En hebreo, en el Antiguo Testamento, pues es ebed. Aquí en el Nuevo Testamento, en griego, es la palabra doulos. De pronto has escuchado de la palabra doulos. ¿Alguien tiene un ministerio en la iglesia que se llama doulos? Ministerio doulos. ¿Eso qué sería un ministerio doulos? Pues es un ministerio de personas servidores en algún tema. Y hay, creo que hay editorial cristiana doulos, o bueno, hay diferentes ministerios. Uno siempre piensa en el barco doulos de Operación Mundo. Y bueno, ¿qué quiere decir doulos? Pues doulos literalmente significa esclavo. Y pues eso sí es un término fuertecito para nosotros, porque tenemos en la iglesia los hermanos servidores, pero no tenemos los hermanos esclavos, aunque a veces en la familia inconversa del hermano dicen, es que lo tienen ahí de esclavo en esa iglesia, ¿sí? Pero no es realmente el punto, sino a mencionar en este momento que, pues sí, doulos es fuerte, hermano, doulos es esclavo, ¿sí?
No es como elegantico, como un servidor, es esclavo. Y mencionamos, punto número 1, que la mitad de la población en el mundo mediterráneo era esclava. O sea, hablar de ser esclavo era algo muy común, muy común. La mitad de la gente era esclava. Entonces, por eso tú ves que la Biblia habla, pues, de los esclavos, de la esclavitud. Dios no instituyó la esclavitud. Esa es una característica humana hecha por los hombres. Pero en la palabra de Dios vemos aquí control, restricción. Realmente vemos la semilla para un día ya abolir la esclavitud. Bueno, primer punto, la mitad de la población era esclavo. Y segundo punto, el esclavo no tenía derechos. Hoy en día vivimos todo en plan de los derechos, que el derecho de uno, el derecho de los de otros, no sé qué. Pero un esclavo lo que no tenía era derechos. Uno dice, bueno, ¿de verdad tú quieres ser cristiano? Qué pena, yo tengo que preguntar si estamos discipulando a la gente, si estamos inculcando en la gente sus derechos, o estamos enseñando y discipulando a las personas que lo básico es ser esclavo de Jesucristo. Y el esclavo no tiene derechos. Ese es como el punto de partir. De ahí en adelante hacemos nuestro discipulado. Amén. Pero lo básico es que el esclavo no tiene derechos. Tercer punto, el esclavo debe exclusiva y total obediencia. ¿A quién? Bueno, a su amo. A su amo. En Mateo 6:24, Jesús dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O sea, en la vida de cada uno, pues, hay que determinar, pues, la vida de uno gira alrededor de o una cosa u otra, ¿sí? Y entonces, pues, por ejemplo, o Dios es el centro de mi vida o la cuestión económica es lo principal. Estoy hablando con hermanos en Cristo y servidores de Dios, esclavos de Jesucristo. Y pues de todos modos hay que preguntar realmente, la vida de uno gira alrededor de qué. Aún en el ministerio, la vida de uno puede girar alrededor de Dios o puede girar alrededor de la parte económica. Y entonces, pues el esclavo debe exclusiva y total obediencia a su amo. Ahí se me ocurre mencionar algo que vi. Si no te están criticando, es porque no estás haciendo nada. ¿A quién le anima esta palabra? Si no te están criticando es porque no estás haciendo nada. Bueno, el esclavo debe exclusiva y total obediencia a su amo. Un cuarto punto, observando, el esclavo no recibe recompensa ni gracias por sus labores. Ay, Pastor Frank, yo vi una lista de por qué pastores se retiran del ministerio o por qué los hermanos dejan de servir. Y hay varias razones que todos conocemos, pero una es falta de reconocimiento. Que, digamos, el pastor, el hermano, no fue reconocido. Y entonces eso le dio durísimo. Pero lo que pasa es que estamos viendo que el esclavo no recibe recompensa ni gracias por sus labores. Jesucristo dice en Lucas capítulo 17, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírvame hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, come y bebe tú.
Bueno, ese es lo normal, eso es lo que normalmente va a ocurrir. Y Jesús continúa diciendo, ¿acaso da gracias? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Esto es de Lucas 17, 7 al 10. Entonces el esclavo no recibe recompensa ni gracias por sus labores. Hemos aprendido a orientar a nuestros servidores y cualquier persona quien está ministrando pues para Dios en cualquier capacidad. Dos cositas, esto es aparte del tema. Número uno, la mayor parte de lo que tú haces, la gente no lo verá. O sea, lógico que no te vayan a dar las gracias porque nadie va a ver la mayor parte de lo que uno hace. Bueno, como para comprobar esto, simplemente pregunto a los papás, ¿quiénes somos papás? Los hijos se dan cuenta, los hijos saben lo que uno ha hecho por ellos y pues hasta que ellos sean papitos, ellos dicen, uy, ¿será que mis papás pasaron por eso? Ahora que tenemos hijos saliendo de la casa, entonces uno dice, ay, ¿será que le dio duro a mi mamá mi salida? Y años después, pregunté a mi mamá cuáles cosas le ocasioné dolor. Si tienes tus viejos todavía contigo, pues conversa ese tema. Papá, mamá, ¿qué hice yo realmente que te dio dolor? Bueno, hablando de cosas malas, obvio, sí, pues pasemos ese tema, pero ¿cuáles cosas realmente, ay, te conmovió el corazón? Y yo pensé, estuvimos hablando con el pastor Frank de prestar el servicio militar. Entonces yo pensé que el día que yo me fui ya para el ejército, ese día pues mandaron un carro para recogerme, para que vean cómo son de lindos en el principio. Y entonces cuando llegó ese carro a recogerme y pensé que eso daría duro a mi mamá, pues yo pensé años después que eso le debía haber dado duro. Entonces, mamá, ¿te dio duro cuando me recogieron ese día? Y ella dijo que no. Ella dijo que no. Y bueno, ok. Pero ella me dijo, sí, otro día me dio durísimo que pensé que te perdí. Ya, mejor dicho, y yo, ¿cuál día? El día que te fuiste para el instituto bíblico. Eso sí le dio durísimo. Bueno, ok. ¿Qué es el punto aquí? Em, em, estamos hablando de servir a Dios, ¿no? Y que la mayor parte de lo que uno ve, no, lo que uno hace no se ve. Entonces, el punto es que si estamos esperando gracias de la gente, pues ellos ni siquiera ven todo lo que uno está haciendo, cómo van a apreciar. Bueno, y el segundo punto es que la mayor parte de nuestra recompensa, y sí hay recompensa en esta vida, o sea, la vida más chévere es servir a Dios. Si tú tienes el privilegio, Pastor Arturo, Pastor Gonzalo, ¿se acuerdan? Pastor Fabio Padilla, ¿se acuerdan que siempre los mismos hermanos en la iglesia en Bogotá? Me gusta esto porque esto salió de los mismos hermanos. Porque el pastor llega y dice algo y todo el mundo, sí, 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 amén. Pero los mismos hermanos decían, es un privilegio servir al Señor. Qué lindo es eso. Uy, cuando los hermanos servidores digan eso,
qué privilegio es servir al Señor. Y bueno, estamos diciendo que sí, es una bendición servir a Dios en esta vida. Pero mi punto es que la mayor parte de nuestra recompensa, tú sabes a lo que voy, es cuando venga el Señor Jesús. ¿Sí? Estoy tratando de suavizar este golpe de no recibir gracias. Hermano, siervo de Jesucristo, hermano esclavo de Jesucristo, pues prepárate psicológicamente que a lo mejor no vas a recibir muchas gracias, puede que sí, qué lindo, pero no importa porque pues la gente no va a saber, la gente no ve todo lo que uno hace y realmente vamos a recibir nuestra recompensa en la segunda venida. Bueno, seguimos punto 5 en cuanto a la esclavitud. Pablo, siervo, esclavo, doulos de Jesucristo. En el Antiguo Testamento hay una forma de esclavitud novedosa y es una esclavitud de amor, o sea, es un ser esclavo por amor. Esto es algo, a mi entender, único en la Biblia. No hay otra religión que tenga esta provisión. Si hay, pues por favor cuéntame, infórmame si tú sabes, no sé, en otra religión, algo así, pero creo que es muy especial. Y es ser esclavo por amor. Y vamos a leer un texto bíblico, pero antes quiero que observemos 3 cosas. Se habla de una puerta, es una puerta desde madera. Se habla de un punzón, que es de hierro, y se habla de la oreja, que es de carne. Entonces, en esta esclavitud, que es novedosa, después de 6 años de trabajar como esclavo por obligación, el esclavo puede salirse libre, puede irse o puede quedarse, no aceptando su libertad, puede quedarse por amor. En este caso, se hace la ceremonia sencilla, muy sencilla, pero trae un mensaje profético y vamos a observar la puerta, el punzón y la oreja. Voy a leer Éxodo 21, versículos 5 a 6 en la versión, la Biblia al día. Yo realmente llegué a los pies del Señor leyendo King James Version en la Biblia de los Gedeones. ¿Hay algún Gedeón aquí? ¿Tienen hermanos Gedeones en su iglesia? ¿Cómo apreciamos este ministerio? Acaban de dar un informe aquí en Bogotá de haber entregado miles y miles de Nuevos Testamentos, haciéndolos llegar a personas de las Fuerzas Armadas. Gloria a Dios. Pero también después de, cuando comenzaron a discipularme, me regalaron the Living Bible. The Living Bible. Y así pues comencé a hacer aún más lectura. Y tenemos pues la Biblia al día. Y bueno, hago una referencia a esta versión. La historia es todo interesante, ese es otro tema de cómo llegamos a tener las diferentes versiones de la Biblia. Y esto realmente no es una versión, es una paráfrasis. Pero uno de los maestros de la Biblia a quien más respetaba yo, David Pawson, pues él ya pasó a la presencia del Señor el año pasado. Él dijo, le preguntaron, bueno, como que la mejor versión. Y él dijo, The New Living Bible. ¿Qué cosa? ¿Qué reconocimiento de esta versión? Y bueno, la Biblia al día. Éxodo 21, 5 y 6 dice, pero si el esclavo no acepta su libertad porque ama
a su amo. Creo que vas a subrayar en tu Biblia física. Por favor, que cada uno tenga una Biblia física para nuestro tiempo, porque ama a su amo. Entonces su amo lo llevará ante Dios. Esto tiene significado profético, hermano. Lo arrimará a la puerta o al marco de la puerta y con un punzón le atravesará la oreja. ¿Ya viste? Puerta, punzón, oreja. Así será esclavo suyo para siempre. ¿Alguien está captando mensaje aquí? El mensaje de ser esclavo, pero por amor. Y estamos viendo aquí la madera. Estamos viendo aquí el hierro, el punzón, la oreja, la carne. Todo esto es una representación de ser crucificado. Y esto nos lleva a punto 6. Jesucristo es nuestro ejemplo del esclavo por amor. Su cuerpo fue clavado en la cruz por nosotros y Pablo es esclavo de Jesucristo. Él es esclavo por amor. Vamos a seguir en nuestro texto, pues como dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Aquí tenemos su identidad como siervo o como esclavo y su ministerio. ¿Cuál fue el ministerio de Pablo? Bueno, llamado a ser apóstol. Su propósito primordial en la vida. Pienso mucho en nuestro amigo pastor consiervo Omar Dávila, quien sirvió a Dios en Perú, en Colombia, está sirviendo. Él me dijo una cosa. Me dijo una vez, yo nací para el Evangelio. Y entonces uno dice, bueno, pues sí, ¿no? Apartado para el Evangelio de Dios. Mira, nota, la manera de conocer nuestro llamado, pronto alguno tomando Romanos está pidiendo a Dios, quiero conocer mi llamado, yo quiero servir, amén. Bueno, la manera de conocer nuestro llamado es vivir nuestra identidad. Estamos estableciendo aquí mi identidad como siervos. La manera de conocer nuestro llamado es vivir nuestra identidad como siervos. Pablo dijo a los Gálatas, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Imagínate el llamado de Dios sobre uno, pues uno piensa, no, eso es cuando me entregué al Señor. Pues sí, claro, pero parece que Dios tiene a uno predestinado. ¿Cómo te parece? Dice cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Y me llamó por su gracia. Entonces dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. Seguimos en el texto, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Que Dios había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Entonces, anotamos que el Evangelio, ¿te acuerdas que Romanos es para poner el Evangelio?
el Evangelio fue prometido en el Antiguo Testamento. Esto es muy importante para mostrar que lo que Pablo está escribiendo aquí en el Nuevo Testamento no es un cuento que él hubiera inventado. Siempre nos acusan de inventar una nueva religión. Y tú sabes que hay gente que inventa religiones, nuevas religiones, que el Evangelio fue prometido antes por los profetas en las Santas Escrituras. Hágame el favor, Pablo cita las Santas Escrituras, o sea, el Antiguo Testamento, 93 veces en sus cartas. O sea, siempre te das cuenta leyendo las cartas de Pablo que siempre está diciendo como está escrito o como dice. Entonces, eso es del Antiguo Testamento. Es para mostrar que su mensaje no es nuevo, que tiene su fondo en el Antiguo Testamento. Bueno, una vez más, el Evangelio no es un mensaje diferente, es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Mi profesor de Romanos en Life Bible College, Brother Eno, él decía, si es verdad, no es nuevo. Y si es nuevo, no es verdad. Mira, el punto es que el Evangelio no es nuevo. El Evangelio no es nuevo. Por supuesto, es revelado en lo completo que es en el Nuevo Testamento. Pero este mensaje básico, el punto de lo que Pablo dice, es que Dios prometió eso desde antes. Y este Evangelio es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por favor, hemos de meternos mucho en el Antiguo Testamento, porque vamos a aprender mucho de nuestro Señor Jesucristo. Cuando pones ese enfoque ya el Antiguo Testamento, mejor dicho, y bueno, una cosa que decía Brother Eno, que hasta ahora se me viene, él dijo a los predicadores, no dejen a la gente en los cerros de Judá. Hablando de predicar del Antiguo Testamento. Don't leave your people running around in the hills of Judea. Llévalos a Jesús. Llévalos a la cruz. Sí, o sea, predica el Antiguo Testamento, pero no deja a la gente perdida por allá en los cerros de Judá. Llévalos a Cristo. Pues muéstrales a Jesús en el Antiguo Testamento. Bueno, el Evangelio tiene que ver con su Hijo. Entonces tenemos lo que llamamos el protoevangelio, el primer evangelio. Proto es primero. Entonces, primera vez que tenemos el Evangelio en la Biblia. Pues anota esto. Si te ponen en el programa ¿Quieres ser millonario? ¿Alguien ha salido en ese programa? Bueno, si tú sales en Quieres ser millonario, tampoco a mí me han llamado, pero bueno. Me acuerdo en la época mía, también puede ser del pastor Frank, ¿cuál fue el programa de televisión donde hacían preguntas a la gente de conocimientos? ¿Jeopardy? ¿Eso fue Jeopardy? Y entonces, pues nosotros en el colegio hacíamos mucho concurso de Jeopardy. No se llamaba ¿Quieres ser millonario? Nosotros no éramos tan materialistas. Bueno, y entonces en Jeopardy hay diferentes categorías de conocimiento. Y bueno, yo salía muy bien en muchas categorías, menos una. Había una categoría que yo no sabía nada. Y yo temía, ay, no
no pongan en esa categoría porque yo no sé nada. Pregúntame por otra cosa, otras categorías. ¿Y cuál fue la categoría que yo no sabía nada? La Biblia. La Biblia. Y bueno, un testimonio, pues conocí al Señor. Digo, que tomé mi decisión ya en el 74 y ya en 2 años estoy en Life Bible College. Y lo primero que hicieron, y si hay alguien aquí quien es de Life Pacific, cuéntame si todavía es lo mismo. El primer día de clase nos pusieron un conocimiento de la Biblia, conocimientos bíblicos, preguntas bíblicas, ¿no? ¿Quién fue, who was the father of Joshua? Son of None. No eran de chiste, sino pues conocimiento bíblico. Y yo, todo el curso, el grupo, tomamos ese examen de conocimiento bíblico y yo fui uno de los primeros en terminar y pasar a donde el profe, a entregarle el examen y él lo revisaba mientras que, bueno, yo esperaba que toda la clase terminaba. Y al rato él me llamó al frente y me preguntó, ¿tú de qué iglesia eres? Y pues le dije, pues yo realmente no soy de la iglesia cuadrangular. Yo conocí a Cristo a través del ministerio de los navegantes, y pues yo de congregarme estando en los Estados Unidos, en la iglesia asambleas y de la bautista, pero muy poco tiempo. Yo realmente no soy de tiempo de iglesia. Entonces me preguntó, pero tú eres de familia cristiana, entonces, pues, papás cristianos. Y no, realmente no. Y entonces, pero ¿cuánto llevas tú de cristiano? Le dije, pues, 2 años. Y me preguntó, ¿tú lees la Biblia de día y de noche? Y le dije que sí. Le dije que sí. Y entonces, estamos hablando de ¿quieres ser millonario? Si te llaman al programa ¿quieres ser millonario? Y te preguntan, ¿dónde en la Biblia es primera vez el Evangelio? ¿Cuántos creen que harán esa pregunta? Pero bueno, o sea, de pronto preguntan ahí de manera más sofisticada, ¿dónde está el protoevangelio en la Biblia? Voy a llamar al pastor. No tienes que llamar al pastor, tú sabes. Tú sabes dónde es primera vez en la Biblia está el evangelio. ¿Dónde? Génesis 3:15. El evangelio por primera vez es Génesis 3:15. Después de la caída, Dios habla a la serpiente en frente de Adán y Eva. Nosotros hablamos of the fall, la caída, pues más bien es la rebelión. Pero bueno, después de la caída, Dios habla a la serpiente. Imagínate, el evangelio va a ser pronunciado por primera vez, dirigido a la serpiente. Después de la caída, Dios habla a la serpiente en frente de Adán y Eva. No me malentienden, el evangelio no es para la serpiente, es para Adán y Eva. ¿Sabes por qué hay que enfatizar esto? Porque tenemos lo que se llama el universalismo. ¿Y qué es el universalismo? Es la doctrina que al final todo el mundo se va a salvar. Ese es el universalismo. Pues sabemos que el evangelio es universal en el sentido que es para todo el mundo. Ahorita vamos a enfatizar eso. Pero el universalismo es la enseñanza que al final, pues Dios, porque es amor, pues Dios dirá, no saben que vénganse todos para el cielo. Y hay hasta una enseñanza extrema, universalismo extremo, donde también Dios, por ser tan buena gente, va a incluir al diablo. No, por favor. Entonces, bueno, después de la caída, Dios habla a la serpiente en frente de Adán y Eva. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti. Ok, ti, ¿quién? Pues está hablando a la serpiente, está hablando
a Satanás. Y la mujer, bueno, ¿cuál mujer? Bueno, en este momento, la única mujer es Eva. Bueno, entre tu simiente, bueno, la serpiente va a tener simiente. Simiente quiere decir, pues, hijo. Y la simiente suya, ¿de quién? Pues, de la mujer. Eva va a tener hijo. Y dice, esta, o sea, la simiente de la mujer, o sea, un hijo de Eva, un descendiente, pues ya sabemos que va a ser un descendiente más adelante, porque pues el primer hijo de Eva, ¿quién será? Pues Caín. Y bueno, él no. Y Abel, pues tampoco. Entonces va a ser más adelante, va a ser pues simiente de la mujer, pues va a ser un hijo. Sabemos que ya más adelante en la historia bíblica vamos a entender que es por el linaje de Abraham. Entonces, esta simiente va a ser, pues según el Nuevo Testamento, hijo de Abraham. Y sabes que aún más especial para los judíos, va a ser hijo de quién? Hijo de Abraham. En la genealogía de Jesucristo dice hijo de Abraham e hijo de David. Para los judíos ese es el punto clave. El hijo de David. Hasta hoy en día, cuando nazca un varón judío, el papá sale a la calle a decir David, David, que es David en hebreo, porque están con esa expectativa que va a ser hijo de David, David, el Mesías. Y bueno, entonces dice de este hijo de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, Eva tendrá simiente, quien herirá, quien golpeará la cabeza de Satanás. Este hijo quitará la autoridad de Satanás sobre el hombre. ¿Alguien está con regocijo en su corazón? Este es el Evangelio. Este es el proto-evangelio. Desde Génesis 3:15 tenemos nuestra salvación. Pero esta salvación tendrá su precio. Dice, y tú, o sea, la serpiente, Satanás, tú le herirás en el calcañar. Estamos viendo el sacrificio, la muerte de Jesús en la cruz, obviamente en lenguaje así figurado, profético, pero aquí está, desde Bereshit, o sea, desde el principio. En el principio nosotros tenemos el Evangelio. Bueno, nota, el Evangelio es para toda la raza humana. Mira, en Génesis 3:15 no tenemos judíos. En Génesis 3:15 no tenemos cristianos. ¿Qué tenemos? La raza humana. El Evangelio es para toda la raza humana. Adán y Eva están aquí. En este momento ellos son toda la raza humana. Y ellos están escuchando este Evangelio que es para toda la raza humana. Bueno, entonces, siguiendo nuestro texto, en Romanos dice que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, el Evangelio es acerca de su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo viene documentado en su humanidad. Él es un hombre, ¿sí? Porque él nació del linaje de David.
Ya con eso no hay más que decir. El linaje de David ya buenísimo y su divinidad también está comprobada por su resurrección. La humanidad nacida del linaje de David, la divinidad, porque él resucitó. Nota, Jesucristo es 100% hombre y Jesucristo es 100% Dios. Pastores, nosotros estamos en un punto donde creo que cada vez que abrimos la boca en un púlpito, tenemos que declarar que Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. ¿Por qué? Porque en nuestro medio hay un ataque grandísimo contra Jesucristo, contra la Trinidad. Bueno, ese es otro punto, pero aquí enfatizando la humanidad y la divinidad de Jesucristo. Y es un tema importante estudiar en la historia de la iglesia, cómo la iglesia luchó por tener bien claro la humanidad y la divinidad de Jesús. Nota, siguiente nota, Jesucristo vive. Mira, los otros personajes, líderes, profetas, santos, vivieron, hicieron su aporte por bien o por mal, murieron, pero ¿qué? Ahí quedaron. Ahí quedaron. No resucitaron. Solo Jesucristo. Siguiente nota. 3 razones por las cuales, volvamos. 3 razones por las cuales creemos en Jesucristo. Esto está del libro Evidencia que exige un veredicto por Josh McDowell. Creo que cada maestro de la Biblia tiene este libro. Algunos de ustedes están sentados enfrente de su biblioteca y yo creo que es fácil ahí cogerlo y mostrarlo. Josh McDowell pone 3 razones por las cuales creemos en Jesucristo, ¿sí? Y no en los otros personajes. Número 1, las profecías. Las profecías. O sea, por los profetas en las Sagradas Escrituras. Hay 300 profecías en cuanto a Jesús, ¿sí? Y segundo, creemos en Jesús pues por su vida, sus enseñanzas y sus milagros. Sus milagros. Y tercero, tú sabes por qué creemos en Jesucristo. La resurrección. Las profecías, los milagros y la resurrección. Ahora seguimos en nuestro texto. Estamos hablando de Jesucristo, por quien recibimos la gracia y el apostolado. Ponle cuidado, Dios me da la salvación. Dios me da la salvación y Dios me da el ministerio. En algún momento, en mi experiencia, creo que es cuando tuve el cuestionamiento normal que mucho cristiano tiene, que es, ¿para qué sirvo yo? Dios, ¿qué quiere de mí? Y por alguna razón, me puse a leer en Isaías, capítulos 40 a 66. Esta es una lectura, pero formidable. Isaías capítulo 40 hasta capítulo 66. O sea, la segunda, se puede dividir Isaías en 2 partes. Entonces, esa es la segunda parte de capítulo 40 al final. Y me puse a leer así con calma, ratos largos. Me doy cuenta, pastor, hoy en día pues la gente poco hace esto. Y una razón es por el celular, porque uno tiene la Biblia en el celular. Pues eso sirve para un desvare. Eso es buenísimo.
pero me doy cuenta que la gente no pasa ratos largos. Pues sí, en el celular uno pasa ratos largos, pero no leyendo un libro. Es que no, el celular no se presta tanto para eso. Pero es una observación, no es un juicio ni una regla ni una doctrina. Pero mi punto es que me doy cuenta que poca gente ha hecho lecturas extendidas en la Biblia que resuelven para uno realmente el sentir de llamado. Soy llamado. Tengo ministerio. Y por algún lado se me metió el pensamiento que Jesucristo no murió en la cruz, no derramó su sangre para que mi vida fuera insignificante en cuanto a servir a Dios. Es imposible que fuera así. Bueno, entonces Dios me da la salvación y Dios me da el ministerio. Siguiendo en el texto, dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. ¡Qué frase tan espectacular! Para la obediencia a la fe. Nota, la clave para la fe es, adivino, la obediencia. La obediencia. ¿Por qué esto es importante? Porque de pronto viene un hermano quien me dice, ay, pastor, yo sí tengo mucha fe. Ay, gloria a Dios. ¿Estás obedeciendo al Señor? Ah, no. No. ¿No estás obedeciendo al Señor? No, pero tengo mucha fe. O de pronto viene otro y dice, ay, pastor, yo no tengo mucha fe. Yo no tengo mucha fe. Ah, bueno, pero estás obedeciendo al Señor. Ah, sí, pastor, estoy obedeciendo al Señor. Hermano, usted tiene fe. Sí, porque dice, para la obediencia a la fe. La clave para la fe es la obediencia. No se puede separar la fe de la obediencia. Miremos otra vez en el Antiguo Testamento, en las Sagradas Escrituras, en el libro de Génesis. Dice en Génesis, en cuanto a Abraham, y creyó a Jehová, creyó, o sea, tuvo fe a Jehová y le fue contado por justicia. Amén. Génesis 15, 6. Y en Génesis 22, 18, Dios le habla, le felicita por su fe, le dice, en tus simientes serán benditas todas las naciones por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces estamos viendo la fe y la obediencia. El libro de Hebreos resume esto. Hebreos 11:8 dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Seguimos en nuestro texto. Estamos hablando de la obediencia a la fe en todas las naciones. Romanos es una carta misionera. Jesús dijo a sus discípulos que ellos serían testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mira, esta carta de Romanos, que es una carta básica, es una carta pues para los nuevos creyentes, ya dijimos eso. Yo iba a preguntar, ¿estamos listos a hacernos como nuevos creyentes? Pues Jesucristo dijo después de que sus 70 volvieron con éxito echando fuera demonios, pues Él les felicitó y les dijo, pero aún más importante, sus nombres están escritos en los cielos. Y después Jesús oró al Padre y dijo, gracias Padre, que tú has escondido estas cosas de los sabios, de los poderosos, y las has revelado a los niños. ¿Quién está dispuesto a ser un niño? Bueno, digo, un nuevo creyente. Bueno, Romanos es una carta misionera, porque esta obediencia a la fe es en todas las naciones, siguiendo en el texto, por amor de su nombre. La motivación para las misiones es amor a Jesús, por amor a Jesús. ¿Por qué tú estás en las misiones en tu Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Pues es por amor a Jesús. Y creo que si nosotros como iglesia nos movemos en lo cercano y también en lo más lejitos, y también en misiones hasta lo último de la tierra, o sea que cada iglesia tenga una participación obvio en su propio Jerusalén, pero también un poquito más lejos y aún más lejos, de alguna manera, de alguna manera. Sabes que creo que vamos a crecer en amor a Jesucristo. Creo que vamos a tener mucho corazón de Dios. ¿Cómo me explico? Bueno, cosas que hemos aprendido en nuestra Jerusalén, en la iglesia, sabes que esas cosas servirán en otro lado. Qué dicha ver que lo que nosotros estamos haciendo por allá también sirve. Y aún más lejos también sirve. O sea, tenemos un mensaje tipo exportación. ¿Sí? Porque Romanos habla de una fe para obediencia en todas las naciones. Esto es para sacar. Esto es para divulgar. Esto sí es para enviar personas con este mensaje. Nota, la motivación para las misiones es el amor. Y bueno, ¿te acuerdas que Jesús pregunta a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Bueno, seguimos en el texto. Dice, de todas las naciones, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nota, aquí tenemos la descripción del cristiano. Pertenece a Jesucristo. Voy a hacer un comentario aquí, que mira, según el Nuevo Testamento, nosotros somos santos, somos los santos. El Nuevo Testamento no llama a uno en particular santo tal, ¿sí? O sea, no vemos una conversación entre Pedro y Pablo, donde Pablo dice a Pedro, don Pedro, no, dice San Pedro, no vemos eso, no es común esa manera, sino de hablar en conjunto, como en plural, y las cartas son dirigidas a los santos en tal lugar. Sigo con el paréntesis, que en la Iglesia Católica, pues uno es santo, pues porque lleva una vida santa y que es reconocido por la Iglesia después de su muerte. Bueno, ¿y cuál es el problema con esto? Bueno, el problema con esto es que para ser, digamos, calificado como un santo, tiene que haber dos milagros comprobados, uno pidiendo a este santo. Bueno, ¿cuál es el problema con esto? Pues el problema con esto, pues creo que ustedes ven mucho problema, pero creo que al fondo, es que estamos encaminando a la gente a tener contacto con los muertos. Entonces la religión se gira en plan de veneración a los muertos, de contactarse con los muertos. Hasta una sociedad puede tener ya su entrega a los muertos. Pastores, por favor, en cada funeral, exequias, velorio, hay que aclarar ahí, pues, con ternura, hay que decir a la gente que no se puede contactarse con la persona quien murió, con ese pariente tan, ¿sí?
Y pues esto hay que decirlo. Dice, oh, no, la gente sabe. No, la gente no sabe eso. La gente piensa que uno va a recibir mensaje de su mamá fallecida, de su pariente. Ahorita, una ceremonia, la persona oficiando dijo a la familia, pongan una vela en la mesa de comedor cuando ustedes vayan a reunirse y su pariente estará. Y esto no es un decir, eso no es, que vamos a recordar. No, no, no. La persona oficiando dijo, coloquen la vela y estará esta persona con ustedes. ¡Qué peligro! ¿Qué problema? Entonces, hay que decir, y ese es el problema con los santos, ¿sí? Que uno está, digamos, rezando a un santo, poniéndose, exponiéndose. Pues nosotros entendemos que uno no va a tener ningún contacto con ninguna persona quien pudo haber sido muy ejemplar en su vida, etcétera, etcétera, pero no, más bien va a entrar en una dimensión espiritual peligrosísima. Bueno, entonces volvamos a lo lindo, que nosotros somos santos, ¿sí? Pertenecemos a Jesucristo. También en la descripción del cristiano, eso es lo básico de ser cristiano, por eso digo, hay que enseñar esto desde los nuevos creyentes. Pertenece a la iglesia universal y local. El cristiano pertenece a la iglesia universal, universal en latín es católica. Entonces nosotros somos católicos, en el sentido que pertenecemos a la iglesia universal, no somos de la iglesia romana apostólica, pero sí somos católicos, en que somos de una iglesia en grande. ¿Alguien ha tenido el privilegio de ir a otro lado del país, del mundo y conocer la obra de Dios? ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Qué privilegio, qué bendición ver que gente en otros lados está en lo mismo que nosotros. Y me acuerdo un YouTube video de un culto que fue en Vietnam, donde pues el cristianismo, bueno, está en su situación muy, muy difícil, entiendo hasta la fecha, ¿no? De pronto alguien me puede informar más. Pero cuando hicieron este video, fue de un culto de alabanza en una choza. Y bueno, uno dice, pues claro, Vietnam es todo primitivo y la gente en choza. Pues lo que pasa es que la gente está en choza porque es gente de ciudad, es gente de casas y todo, pero para hacer un culto de adoración, como no lo pueden hacer en la ciudad, en su casa y menos en templos, tienen que irse el fin de semana como al campo, se van al campo y se reúnen por ahí en una choza. ¿Sí? Hoy en día estamos como en algo parecido que no se puede cantar en la casa, ¿no? No se puede alabar a Dios en la casa y todo hay restricción del gobierno. Es la misma cosa, en efecto. Pero bueno, en este video están los creyentes en una choza. Pero en la choza está bajada la cortina de palmas. Todo es muy rústico. Y tú solamente estás escuchando las alabanzas de los vietnamitas, pero detrás de una cortina. Ni siquiera puedes ver a la gente. Alguien está grabando esto afuera, se oyen las voces, pero no se ve nada. Y uno dice, pero ¿quién va a ver un YouTube así? Pues yo. Y creo que otra gente también se pone a ver este YouTube. ¿Por qué? Porque están ahí en esa choza alabando a Dios. ¿Cómo? Pero voy a hacer la reproducción lo mejor que yo pueda. Si hay algún vietnamita aquí, que me disculpen, pero están... Sí, o sea, están alabando a Dios. Mejor dicho, te hace los pelos parar en tus brazos. ¡Qué belleza! Esta gente en Vietnam yéndose a un lugar escondido a alabar
a Dios. Sí, pues sí sabes que hay una iglesia universal. De alguna manera, si es yendo y viendo, viajando tú, okay, o viendo un YouTube, convéncete que esto es algo grande. Sí, esto es algo más grande que donde Dios me tiene en este lugar, que a veces me parece pequeño, que me parece insignificante. Yo no puedo reunir sino unos pocos a alabar a Dios, pero lo voy a hacer porque es una iglesia universal. Y bueno, también es una iglesia local. Entonces, hay que enseñar a los nuevos creyentes por qué congregarse. Ese es otro tema que hay que ver, pero es parte de lo básico de ser cristiano. Cristiano significa que uno pertenece a la iglesia universal y la iglesia local. Esto como que es entendido. Esto es como es que parte del paquete. Si no tenemos un llanero solitario por allá, uno suelto por allá, uno como que no tiene si va a congregarse o no va a congregarse, dónde va a congregarse. No. El cristiano, la descripción del cristiano es que pertenece a la iglesia universal. Y bueno, en todo este contexto, si tú perteneces a Jesucristo, perteneces a la iglesia universal y local, vas a ir recibiendo gracia y paz en tu vida. Eso es lo que queremos para la gente. Es gracia y paz. Pastor, yo creo que tú eres pastor porque en algún momento te convenciste que esto es bueno, que esto es maravilloso, que esto es para otra gente, que gracia y paz. Eso es lo que el mundo no da. ¿Sí? El mundo no da esto, el mundo no tiene eso. Te convenciste. Esto de alguna manera. Y pues encontré, cuando volví a mi pueblo, en mi tiempo de vacaciones de servicio militar, y yo compartía con mi generación y todo, y pues en muchos casos veía apertura, pero en otro caso yo veía como, uy, no, un desinterés, hasta un rechazo, hasta una burla. Pues gente amiga de uno diciendo, ¿sabes qué? Ese cuento no, gracias. Hablemos de otra cosa. Sí, y uno, uy, queda uno ahí todo corchado. Pero mi hermana, una nueva creyente, ella me dijo, no coma cuento, sigue predicando, porque esta gente que se burla de ti y guau, 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 y todo eso de frente, cuando esta gente se va para la casa, cuando esta gente está a solas, está llorando, porque no tiene lo que nosotros tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros? Gracia y paz. Siguiendo en el texto, vamos a ir a la sección Deseo de Pablo de visitar a Roma, versículos 8 al 15. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Nota, cuando una persona tiene relación con Jesús, esta persona hablará. Otra vez, si tú conoces a Jesucristo, pues vas a hablar de Él. Realmente en la iglesia poco decimos, hay que hablar de Jesús, porque realmente si estamos diciendo a la persona que hay que hablar de Jesús, bueno, alguien me ayuda, es que eso no es, porque la persona que conoce a Jesús va a hablar de Él. Y sabes qué, la verdad, en más casos me ha tocado decir a la gente, no hable tanto. No hable tanto. ¿Y eso? Pues la gente está mareada de oírlo. No hable tanto. ¿Y eso? Pues toca trabajar. Me ha tocado decir a personas, no hablen tanto, trabajen. Y bueno, después hablarán. ¿Sí? Mira, la persona quien conoce a Jesús va a hablar. ¿Sí? Y nuestro rol es a capacitar, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Pero oiga, o tiene o no tiene.
a Jesús, ¿sí? Y si no lo tiene, qué pena, no lo tiene. Algunos recordamos en Bogotá el grupo de jóvenes y en nuestro discipulado, y yo me acuerdo pues la ilustración del noviazgo, de estar enamorado de alguien. Y que una vez pues como que supe que uno de los jóvenes ya tenía novia. Entonces yo ahí todo imprudente, ay que sabes que no, el pastor no se mete tanto en esto. Pero yo fui y le pregunté al hermano, ay, estás de novios con fulana. Y la persona me dijo, el hombre me dijo, ah. Y con eso yo entendí que era como, bueno, era todo prematuro, ¿sí? O sea, no, el pastor no se mete en estas cosas. Deja que salgan ahí, ahí verá qué pasa. Pero el punto es que donde una persona está enoviada, que sí. Y donde hay amor, que sí. ¿Tienes a Jesús en tu vida? Que sí. Y entonces esa fe, pues lógico, dice de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Siguiendo en el texto. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Ay, se me ocurre en este momento. Recuerda tú cuando ores por las personas en sus viajes, que tenga un próspero viaje. Amén. Eso sí es una oración bien bíblica. Bueno, aspectos de la oración. Primero, pues Dios sabe. Dios sabe. Pablo dice, testigo me es Dios. Pues Dios sabe. ¿Te acuerdas la mayor parte de lo que tú haces la gente no va a ver? La gente no te va a ver orando. ¿Sí? Aunque una vez el hombre dueño de la finca de Valley Forge, en la guerra de la independencia de los Estados Unidos, encontró ahí en el bosque a George Washington arrodillado. Hay que contar pues de la historia de los Estados Unidos. Ese es otro tema, porque sí. Y bueno, pero normalmente no te van a ver orando, ¿sí? La gente que, bueno, aparte de tu familia, no va a saber de esto. Y Pablo dice, testigo me es Dios. Pues Dios sabe. Y bueno, un testimonio en cuanto al levantamiento que Dios hizo a este servidor es que, bueno, se movilizó la oración en nuestra iglesia, pero como nunca. Qué pena como nunca. Y pues una parte de esto es la oración ahí en Facebook chat. Y ahí uno puede entrarse 7:24 a la oración. Y bueno, a lo que voy es que hay unas personas quienes han cogido una cancha en la oración. Pastor, usted sabe de qué estoy hablando, ¿no? Que una persona en la iglesia, pues, ay, bien, pero algo pasa en la vida y esa persona comienza a orar. Se nota una diferencia en esa persona. Y yo pues quedo ahí con la boca abierta. ¿Quién está orando? ¿Quién está orando aquí? No lo puedo creer. Pero hermano, esto no viene porque sí, esto no viene porque uno es lindo. Claro, uno es lindo, pero digo, no es por eso. No es por eso, es porque pues Dios sabe. Dios es testigo que uno ha orado. Y otro testimonio en cuanto a la oración es los niños orando. Yo creo que si hay un pastor desanimado, debería pedir a un niño orar por él. Un niño quien ha sido así ministrado, enseñado en la iglesia. Ay papito, ore por mí. Sí, en serio, ore por mí. Padre, no, mejor dicho, sale esa oración y queda usted en el piso bajo el poder del Espíritu Santo. Dios es testigo. Dios es testigo de lo que está pasando. Ese es un aspecto de la oración. Letra B, Pablo dice, hago mención.
hago mención de vosotros. Pues Pablo no había ido a Roma, sin embargo, por todos los saludos, como 30 y muchos saludos que él manda en el último capítulo, parece que él se conocía con un jurgo de gente. Bueno, muy bien. Y dice, hago mención. A lo que voy es que es muy bueno tener una lista de personas por las cuales tú oras. Ponle ahí, pues, la lista. Pues me imagino, comiences. Siempre me acuerdo que Jack Hayford dijo, la primera persona por quien uno ora es ¿quién? Que todos los casados digan. Bueno, por su cónyuge. No por los hijos, por su cónyuge. Primera oración es por su cónyuge. Bueno, y por los hijos, etcétera, etcétera. Y bueno, lista de oración. Pablo dice, hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones. ¿Será que él tenía, bueno, por escrito o bueno, memorizado, no sé, la lista, hacía mención? Qué lindo es. Y a veces yo entro en la cadena de oración sin anunciarme. Simplemente voy escuchando las oraciones. Y cuando salga una oración donde el hermano hace mención de mí, yo sé que mucha gente ha sido bendecida por eso. Escuchando a personas, orando por uno, haciendo mención de uno. Y aún el caso de personas quienes no me conocen, pero saben de mi situación y han sentido orar por mí. ¡Qué belleza es esto! Tenemos otro testimonio que mi esposa y mi hija fueron a otra iglesia durante esta pandemia a espiar, a ver qué pasaba. Es una iglesia grande, el pastor es muy amigo, inclusive los hijos de este pastor estudiaron con mis hijos en el colegio, pero mi esposa y mi hija no buscaron al pastor, no fueron a buscar al pastor, querían estar ahí incógnitos, como para ver qué hacían. Y al final del servicio, mi hija fue y habló con una servidora como Ujier y dijo, ay, qué pena, nosotros somos Yolanda y Paula Perpich y somos, mi mamá es esposa de pastor, yo soy hija de pastor y nosotros hacemos mucho con la escuela dominical. ¿Sería posible ver cómo tienen ustedes los niños en esta pandemia, no? Cómo tienen organizado la escuela dominical. Y la persona Ujier, quien es una persona desconocida, o sea, si hubiera sido una persona conocida es otra cosa, de todos modos bendición, pero la persona desconocida dijo, ¿cómo está tu papá? Imagínate, en esa iglesia, digo, todo el mundo haciendo mención de mí en sus oraciones. No, es algo poderosísimo. Tercero, sin cesar. Sin cesar. Pablo dice, no, yo estoy orando, pues ¿hasta cuándo? Pues hasta que Dios conteste. La gente siempre pregunta, no, entonces uno es falta de fe, pedir más veces. No, no es falta de fe, sigues orando, pidiendo, mejor dicho, hasta tener tu respuesta de Dios. Y la respuesta puede ser sí o no, o más tarde, o veremos, ¿no? Pues ahí, pero hasta tener ahí una paz en tu corazón que lograste ahí tener tu respuesta de Dios sin cesar. Letra D, otro aspecto de la oración es que Pablo dice, de alguna manera, de alguna manera. Y esto es muy importante, pues Dios contesta así, de diferentes maneras. Él hace las cosas de diferentes maneras. Entonces hay que dar como un, no sé, un espacio. Bueno, ¿saben lo primero en ser servidor? Es ser flexible. Pastor, yo muchas veces me he encontrado con los líderes de la iglesia a pedirles que sean flexibles. Es que son amables, son amorosos, son de oración, son de entrega, de compromiso. Amén, amén, amén. Reforcemos todo, pero sabes que hay un punto donde toca ser flexible. ¿Y qué es ser flexible? Eso es pedir a Dios. Y hay casos donde uno dice, bueno, de alguna manera.
que el Señor me responda. Y letra E, por la voluntad de Dios. Esta es una cláusula muy importante en la oración. Pastores que están tomando este curso, ayúdenme, cuéntenme qué piensan de eso, porque estoy como porque por un lado uno siempre pide si es la voluntad de Dios, si es tu voluntad, ¿correcto? Pues esa es una oración creo que todos hacemos, si es tu voluntad. Pero, ¿saben lo que los hermanos de la iglesia, lo que mis propios familiares me están diciendo? Me están diciendo, no ore eso. Me explico. Ore por sanidad, pero sanidad en el nombre de Jesús, amén. Nada de que si es tu voluntad, ¿sí? Entonces quiero que los pastores me aclaren esto. Pablo dice, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pero creo que es válido el punto. Oremos por lo menos en el fondo del corazón por la voluntad de Dios. Nota, Dios contesta, pero no siempre como uno espera esa respuesta. Y sé que todos tenemos testimonios de esto, de cómo Dios hace. Hay un caso en una iglesia que no respondía en la parte económica. Y entonces la esposa del pastor y la suegra, que son muy amigas, qué belleza eso es, tener que la suegra y la nuera sean buenas amigas. Y entonces colaboraban, hacían muchísimo en la iglesia, obvio. Y pues veían que la iglesia no producía, pues el pastor todo dedicado a su tarea, pero la iglesia pues todavía no está produciendo en la parte económica, no está dando. Y entonces esta suegra y esta nuera se reunieron para orar. ¿Qué sabemos hacer? Bueno, la esposa del pastor es administradora de empresas. Y la suegra sabe hacer buenos fritos. Entonces dijeron, bueno, hagamos unas empanadas para la venta al final del servicio. Y entonces el primer domingo que lo hicieron, recaudaron una platica. Bueno, y siguieron y comenzó a crecer lo que llegó a ser una microindustria, micronegocio. Así. O sea, uno dice, pero ¿qué? Eso no es la manera que uno piensa. Y bueno, yo sé que eso tiene muchos aspectos. Yo entiendo pues el aspecto bíblico, que la manera de sostener la iglesia, etcétera, etcétera. Pero por lo menos esa iglesia está andando porque dos personas pidieron al Señor, si tú, Señor, nos contestas y si no es la manera que esperamos, pues seguiremos tu guía. Y bueno, el ejemplo es de Pablo. Pablo recibe su respuesta, pero no como él esperaba. Él va a viajar como prisionero, bueno, todo pago, por lo menos. Y más importante, si él viaja como un particular, así como una persona libre, mejor dicho, cuando él va subiendo al avión, lo van a matar. Van a pasar en una van, abrir la puerta y Pablo, porque él tenía mucho enemigo. Pero como él va como prisionero del Imperio Romano, entonces él está todo protegido, tiene su escolta militar, sus enemigos no lo pueden tocar. No es lo que él hubiera pensado. Pero ¿sabes qué? Él aún siendo encadenado ahí con un militar, jornadas de 12 horas, cada vez que venía uno para encadenarse con él y escuchar ahí su palabra y salía ya otro cristiano. Y así el evangelio iba compenetrándose en la guardia presidencial. No es lo que él esperaba, pero es lo que Dios dio y fue realmente lo perfecto y por encima de todo eso. Porque no pudo ir a Roma cuando él quiso, escribió esta epístola. ¿Cómo te parece? Eso sí es una respuesta de Dios para nosotros.
Nosotros tenemos la enseñanza básica de la Biblia, del cristianismo y el evangelio, así porque Pablo no pudo ir cuando quiso, como quiso, y le tocó hacer esta epístola. Bueno, gracias, pastor, si nos dirige en esa oración. Claro que sí, Pastor Juan Marcos. Qué gozo volver a escuchar la epístola de los Romanos en su voz. Y sin duda la unción y la gracia del Espíritu Santo acompañándole. Y para nosotros una bendición y un regalo poder nuevamente recordar y obedecer estos principios maravillosos que hoy fueron presentados. Sin más ni más, vamos a orar y a darle gracias al Señor. Vamos a alabar a Dios. Ya tenemos una buena guía para cómo orar. Vamos a darle gracias al Señor. Amado Padre Celestial, gracias por este tiempo donde nosotros estamos expuestos a tu maravillosa palabra, la única palabra que está inspirada por ti y que está al alcance de todos nosotros. Una vez más, gracias Padre Celestial por permitirnos tener al pastor Juan Marcos con nosotros para comunicarnos estos principios que vienen de la carta que se escribió a los romanos inspirada por el Espíritu Santo. Hacemos bien en atender, pero mucho más en obedecer. Ayúdanos en este propósito en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Juan Marcos, Pastor Arturo. Qué bendición. Y ahora los esperamos a nuestra segunda clase, la segunda sesión de Romanos Explicado. Dios les bendiga.